So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Oh, no, not at all. The question of segregation, the whole civil rights movement. The heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Dr. King, in some areas there will be an easing of demonstrations where there is. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Y hoy, entonces, comparto tolerancia al riesgo y a la ambigüedad. Los términos son un poco complicados, pero tranquilo que yo voy a dar ejemplos y voy a desmenuzarlos bien. ¿Qué significa eso? La tolerancia al riesgo y a la ambigüedad, ¿sí? Ustedes vieron el video de Martin Luther King y pudieron ver que este hombre fue un hombre que tuvo la tolerancia necesaria para asumir el riesgo de pelear por los derechos de la población afroamericana y luchar contra esa discriminación racial en Estados Unidos. Eso es un ejemplo muy claro de la tolerancia al riesgo y a la ambigüedad. Ambigüedad, ¿por qué? Ambigüedad quiere decir algo que se presta para varias lecturas, que no es claro, que tú puedes verlo desde acá, desde allá. Entonces hay una ambigüedad, hay una incertidumbre frente a eso, pero hay un riesgo que corrió el pastor Martin Luther King, porque fue un pastor evangélico quien asumió ese riesgo y precisamente fue asesinado, pero su trabajo, su valentía quedó porque le dio, se firmaron las leyes, hizo impacto en la sociedad, de tal manera que el sueño que él dijo que tenía se cumplió. Había una segregación racial tremenda, desprecio a la población negra, afroamericana. Entonces, si iba en el tren, en el transporte público, personas blancas de pie y personas de piel negra sentadas, tenían que pararse y darle la silla al blanco, ¿sí? Y no podían estar en la misma escuela. Eso era una discriminación terrible. Entonces, por ese tiempo también se
está recordando, hay una fiesta nacional en Estados Unidos para recordar lo que este hombre hizo, ¿sí? En Mateo capítulo 10, el verso 39, dice: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Eso lo dijo Jesús. Entonces, una persona que tiene tolerancia al riesgo y a la incertidumbre es alguien que sabe definirse. O sea, sabe definirse, que tiene claras sus prioridades y tiene claro lo que quiere en la vida. Asume estos riesgos, entiende que en determinados momentos mantener esas prioridades significa hacer sacrificios, pero los hace aunque lo que pierda y lo que tenga que dejar atrás le duela. Pero la persona es valiente para tomar el riesgo por cosas mejores que hay adelante. ¿Cierto? En un estudio científico encontraron que las personas competitivas y que tenían la capacidad de aceptar la ambigüedad, que estoy hablando acerca de la ambigüedad, la tolerancia al riesgo, eran las que tenían mejores ingresos económicos, mientras que las personas meticulosas eran más felices, ¿sí? Tenían más satisfacción. Esos estudios los hacen psicólogos y personas y sociólogos. Entonces ellos hacen ese estudio y se dan cuenta que las personas que tienen estos rasgos de personalidad como la competitividad y esa tolerancia al riesgo tienen mejores ingresos financieros, ¿sí? Y también vieron que las personas que son meticulosas, en la medida como lo vimos en el primer mensaje, tenían más satisfacción personal, porque las cosas que hacían, una persona que lleva la vida organizada, eso le da satisfacción, ¿sí? Para obtener una mayor rentabilidad a largo plazo, un inversionista deberá asumir un riesgo mayor. Por eso, por ejemplo, en la medida que la gente asume riesgos, por ejemplo, cuando hacen inversiones de grande capital, asimismo la retribución va a ser muy grande. Obviamente toman el riesgo de perderlo todo. Pero los grandes inversionistas, esa gente arriesga muchísimo. Y cualquiera dirá, uy no, arriesgar tanto, esa gente se va a volver pobre. Y al contrario, esa gente se enriquece más. Invierten mucho y ganan mucho más, pero es una tolerancia al riesgo cuando hacen eso, ¿cierto? Si yo tengo tolerancia al riesgo, no evito una confrontación potencialmente desagradable, que en el momento me cause problemas, pero que a largo plazo me va a traer beneficios, ¿sí? Es decir, yo asumo el riesgo, yo no voy a tener miedo de enfrentar esta situación, en este momento la enfrento, tomo decisiones, soy valiente, pero yo sé que a largo plazo eso me va a dar mejores retribuciones y ganancias, ¿sí? Entonces, esto fue lo que dijo Jesús en Mateo 10:39, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esta enseñanza, ¿sabía usted que está en los 4 evangelios? Es tan importante esta enseñanza que está en los 4 evangelios. Se habla en ella en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan. Y Jesús habla claramente de esto para indicarle a la gente que nosotros necesitamos ser personas de decisiones, de tomar el riesgo. Y el riesgo, el mejor riesgo que nosotros podemos tomar es el riesgo de seguir a Jesús, de caminar con Él, de amar a Dios, de servirle. Es el riesgo de que si alguien te desprecia por seguir a Jesús, corre ese riesgo, no importa, porque lo que tú ganas es muchísimo más, ¿cierto? Corre el riesgo por amar y servir a Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Corre el riesgo de tener burlas, no importa. Corre el riesgo de si tu familia se va a burlar, si tus amigos te van a despreciar, si la gente va a hablar, si te van a decir fanático, ¿cierto? Hay que asumir esos riesgos, hay que ser valiente. En Daniel capítulo 13, el verso 16 al 18 dice: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted.
si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, aunque Dios no nos salvara, deseamos dejarle en claro a usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Tremenda valentía de estos hombres. Mira, ¿qué estaba sucediendo? El rey Nabucodonosor manda hacer una gran estatua, cierto, de oro, y es su Dios, y manda a todo el mundo en esta monarquía absoluta. Lo que el rey decía se cumplía. No es como hoy que si el presidente dijo algo y está contra la ley o algo, entonces todo el mundo se puede levantar y la gente puede maldecirlo y todo eso. No, en ese tiempo quien se atrevía a maldecir al rey sabía que su cabeza estaba en el suelo, ¿sí? Entonces este rey hace esa estatua, ese Dios, y manda que todo el mundo lo adore. Todo el mundo lo va a adorar. Y resulta que estos jóvenes, 3 jóvenes amigos de Daniel, se quedan de pie y no adoran. Y la sentencia era un horno de fuego recalentado, ¿sí? Entonces, pero como estos personajes eran importantes, ya habían adquirido una gran importancia en el reino, los enemigos van y los acusan ante el rey y los traen delante del rey. Y el rey les dice: ¿cómo así que ustedes no se han arrodillado ante mi Dios? Pero les voy a dar otra oportunidad. Eso no lo hacía el rey, no le daba oportunidad a nadie. Pero les dice: les voy a dar otra oportunidad. Y entonces, cuando escuchen el sonido de mi música, todos se van a postrar ante mi Dios. Pero terrible, o sea, la valentía de estos jóvenes que le dicen, le responden al rey esto: oh rey, no te molestes, nosotros no nos vamos a arrodillar ante tu Dios, ¿sí? ¿Se imagina usted el rostro de ese rey en ese momento? Dice la Biblia que demudó el rostro, cambió el rostro, enojado, bravo, y dice: ¿quiénes son estos que se atreven a desafiarme? Mandó que los llevaran y los echaran al horno ardiente, y se los llevan, y dice que ese horno estaba tan caliente que las personas que los fueron a echar se quemaron, ¿sí? Pero ellos cayeron allá. Y cuando el rey se da cuenta, los ve caminando en medio del fuego, y eso lo impresiona. Dice: no es que echaron a 3, y cómo es que hay 4, pero no, el fuego no tiene poder sobre ellos. Y ese rey los manda a sacar inmediatamente. Mire, eso trajo un avivamiento al imperio. Ese rey inmediatamente los sacó, los engrandeció. Dijo: todo el imperio, todos van a adorar al Dios verdadero, porque el Dios verdadero es el Dios de Daniel, el Dios de estos jóvenes valientes. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener la tolerancia al riesgo, tenemos que tener la fe, tenemos que ser valientes por Dios, por las cosas de Dios. Si nosotros queremos lograr cosas grandes, ¿cierto? En lo más importante, que es la vida cristiana, es lo más importante, en nuestra relación de Dios, con Dios, en nuestra victoria, en el ministerio, en el hogar, en la familia, nosotros tenemos que correr riesgos de fe. Amén. Riesgos de fe. Y si una persona quiere lograr también construir una empresa, un negocio, esa persona tiene que correr riesgos, porque si está llena de miedos, no lo va a hacer. Ay, qué tal que quiebre y se burlen de mí, me digan que soy un tonto. Ay, no, qué tal que yo no pueda. Uy, no, qué tal que yo corra ese riesgo y pierda. No, la gente que ha construido negocios, empresas y ha logrado cosas grandes en ese ámbito, es gente que ha corrido grandes riesgos. Pues nosotros los cristianos, si queremos lograr cosas grandes, tenemos que ser gente de fe, tenemos que ser gente valiente. ¿Dónde están esos valientes? Amén. Entonces tome decisiones valientes en los momentos, hay momentos difíciles, y en esos momentos hay que tomar las decisiones. Elige lo que en el fondo quieres frente a lo que a los demás les parece lógico o coherente, ¿sí? Te van a criticar. Eso es como, miren lo que hizo, miren lo que está. No importa, no importa. Adelante con lo que tú crees que debes hacer. David fue malinterpretado y reprendido duramente por su hermano mayor. Dice que David fue enviado por su padre a llevarles comida a los soldados,
que estaban enfrentando a los filisteos. Y todo el ejército estaba temblando porque salía Goliat, ese gigante de 3 metros, 6 dedos en la mano, en cada mano y en cada pie, y salía a desafiar al pueblo de Dios. Dice que todos temblaban cuando ese guerrero tan alto salía. Y entonces cuando llega David allí empieza a preguntar, cuando dice, pero ¿por qué tienen miedo? Y luego David mira al gigante y empieza a preguntar, bueno, ¿y qué dijo el rey sobre el que enfrente a ese gigante? Él estaba pensando ya en ir a enfrentar a ese gigante. Ahí lo tenía ahí. Bueno, ¿y el rey qué dice? No, miren, el rey le va a dar su hija como esposa, y además el rey le va a dar muchísima riqueza al valiente que sea capaz de enfrentar a ese gigante. Y así es que llega el hermano mayor, que era soldado. David no era soldado, David cuidaba las ovejas en el campo, pero Eliab sí tenía su armadura de soldado, su espada. Y mira lo que le dice: oyendo Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tremenda reprensión y tremenda malinterpretación que él tenía de su propio hermano. Tú eres malicioso, morboso, tú quieres ver la batalla, aquí has venido, ¿dónde dejaste las ovejas? Bravo, enojado. Pues ¿sabes qué? Muchas veces cuando nosotros tenemos cosas grandes, proyectos en nuestra vida, y a veces uno habla de eso, alguien de pronto dice, está lleno de orgullo, tal cosa, la gente va a hablar. No importa lo que la gente diga, usted para adelante, firme, sabes que Dios está contigo, sé valiente, crees, has tenido tu tiempo con Dios, porque David era un hombre que estaba en el secreto de Dios. Cuando estaba cuidando las ovejas no estaba perdiendo el tiempo, no estaba chateando todo el tiempo por ahí con el celular, no. David estaba adorando a Dios, tocando el arpa, estaba alabando a Dios en medio de las veladas, de las vigilias de la noche, allá trasnochándose. Estaba David en esa comunión con Dios y cuidando las ovejas, aprovechando bien el tiempo. Pero David corrió el riesgo de enfrentar a este gigante y lo mató. Y David ganó renombre como valiente y llegó a ser el rey, el gran rey de Israel. Entonces ahí está claro, sí, en muchos casos hay que tomar estas decisiones cuando es difícil, cuando parece estar todo en contra. Pero dígase, si hay alguien que apuesta por mí, soy yo. Si otros no creen en ti, tú tienes que creer en ti. ¿Por qué creer en ti? Porque Dios, no por lo que la gente diga, sino por lo que Dios dice de ti. No que tú eres una hija de Dios, no que tú eres una princesa de Dios, tú eres un hijo de Dios, amén. Y Dios es el que nos da el poder para conquistar las bendiciones que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bueno, aquí hay algo importante, es que debes correr riesgos dentro de los parámetros de Dios, no riesgos por allá a la loca, ¿cierto? Riesgos no, que entonces ponen en riesgo su comunión con Dios, ponen en riesgo por el pecado o porque resultó que alguien se enamoró locamente teniendo esposa, teniendo esposo, y esos riesgos no, yo no estoy hablando de esos riesgos, yo estoy hablando de los riesgos de ser valiente. Pero hay que correr los riesgos dentro de los parámetros de Dios. Una regla es: arriesga algo de menor valor por algo de mayor valor. Grábese esto. Siempre cuando tomes riesgos tienes que estar seguro de que arriesgas algo de menor valor por algo de mayor. Es lo que dijo Jesús: si tú pierdes tu vida por causa mía, vas a ganar la mejor vida que yo te voy a dar. Y Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida en abundancia? Amén. Esa vida en abundancia. Entonces yo arriesgo la mediocre vida de vivir en pecado, de vivir mediocremente. Yo arriesgo esa vida, no me importa eso, porque yo prefiero la vida mejor que me da el Señor al vivir con Él.
Es eso lo que yo tengo que hacer. Entonces, para ganar hay que jugar, hay que arriesgarse. ¿Alguien quiere ganar? Pues hay que jugar, ¿cierto? No estoy diciendo la lotería, ¿cierto? Pero si usted quiere jugar, ganar un partido de fútbol, pues tienes que entrenarte, tienes que empezar a jugar. Entonces hay que tomar un riesgo. Cuando dimos el paso de comprar esta propiedad donde nos reunimos como iglesia, corrimos el riesgo de perder. ¿Sabes por qué? Porque solo habían 6 millones de pesos ahorrados. Y porque el plan A y el plan B que teníamos no se dio. Pero ya habíamos firmado y había una cláusula de muchos millones de pesos, ¿sí? Y dimos nuestra casa en el negocio, la casa que el Señor nos dio para comprar la propiedad. Corrimos un riesgo alto, pero ¿sabes qué? El Señor nos defendió, el Señor nos sacó adelante y hoy estamos disfrutando de este lugar, de esta propiedad. Pero hay que correr riesgos. Si uno no corre riesgos, se queda siempre estancado. Amén. Pero cuando nosotros corremos esos riesgos en oración, con valentía, en fe, entonces vamos a ver los resultados. ¿Cuántos van a correr riesgos con Dios? Amén. A ver esos resultados. Pero no, si ese aplauso fue para mí, sí, pero si ese aplauso es para el Señor, dele fuerte ese aplauso. Mira, hay que correr el riesgo, hacer el ridículo, ¿sí? Roberto Gómez Bolaño, el creador del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, corrió el riesgo. Y él empezó y lucha y todo esto con esto del humor. Y hasta los como 40 y algo de años fue que él empezó a tener éxito. Y corrió el riesgo de hacer el oso, ¿cierto? Corrió el riesgo de hacer el ridículo. Pero miren la gran prosperidad, ¿sí? En ese ámbito. Entonces, corre el riesgo a hacer el ridículo, corre el riesgo a dejar ir a alguien muy amado. Kathryn Kuhlman es una gran mujer de Dios, fue una gran mujer de Dios, de milagros, de una unción tremenda del Espíritu Santo. Y se enamoró tanto de un hombre, enamorada. Pero su ministerio no floreció hasta que ella dejó a ese hombre, porque el propósito de Dios para ella era que se dedicara al ministerio. Ella se quedó sola toda la vida y se dedicó a la obra del Espíritu Santo, pero tuvo que tomar una decisión. La vida con este hombre no era la vida que Dios tenía para ella. Entonces a veces uno tiene que correr el riesgo de soltar a alguien amado, dejarlo ir. No te dé miedo si tienes que soltarlo. No te aferres, porque a veces cuando alguien más se aferra a alguien y lo ahoga y lo asfixia y lo cela y de todo eso, peor la persona más hace así, no, quítese de aquí. Pero cuando tú abres la ventanita, ¿cierto? Y tomas ese riesgo, sabes que Dios está contigo y Dios nunca te dejará ni te abandonará. Amén. Corre el riesgo de ser rechazado en una declaración de amor. Uno puede que no se llegue a casar porque nunca, el hombre nunca se le declara a una mujer por miedo, por timidez, ¿sí? Corre el riesgo en la postulación para un trabajo. Hay que correr el riesgo que le digan que no, con buena actitud. Si le dicen que no, Dios tiene otra puerta de bendición abierta, mejor. Amén. Corre el riesgo en las ventas. Usted sabía que las personas que han llegado a construir mayores empresas y a lograr mejores ingresos financieros y gran riqueza es gente que aprendió a ser rechazada. No importa si me dicen que no, no importa. Entonces hay que aprender a manejar el rechazo. Sí, es que a veces el miedo, ay, que hablen, que digan, que esto, que lo otro, no importa. Corre el riesgo, ¿cierto? Y entonces la persona que aprende a ser rechazada y aprende a tener buena actitud es la persona que va a lograr grandes cosas en este ámbito. Entonces corre el riesgo en un negocio, ¿cierto? Todo eso hay que hacerlo con buena actitud. Corre el riesgo en perder, ¿cierto? Corre el riesgo
en quedar vulnerable. Hay que correr el riesgo. Sí, a veces uno tiene que abrir el corazón y corre ese riesgo de quedar vulnerable, pero hay que hacerlo. Hay personas que no reciben un regalo o una ayuda porque piensan que quedan en deuda, y eso es orgullo. Si Dios quiere bendecirte y alguien quiere ayudarte, recíbelo. Amén. O porque la persona, bueno, pero a ver, cuando es por orgullo de la gente, no quiero quedar debiendo favores, no, ¿sí? Entonces corre el riesgo a desagradar a otras personas. No puedes mantener contento a todo el mundo, pero ¿sabes qué? Tú sí puedes mantener contento a Dios. Entonces el consejo que yo te doy, corre el riesgo de desagradar a quien sea, pero nunca corras el riesgo de desagradar a Dios. Corre el riesgo, amén, por Dios. A sembrar una semilla. Hay que sembrar una semilla. ¿Qué tal que, por ejemplo, en un tiempo de hambre, alguien hay un bulto de arroz, ¿sí? Y entonces la gente dice, uy, no, pero ¿qué vamos a hacer? Y si sembramos, ¿cierto? Mejor comámonos ese bulto de arroz. Se comen la semilla por no correr el riesgo. Pero alguien dice, no, vamos a sembrar, y siembra y recoge una gran cosecha. Puede coger 100 bultos de arroz por ese bulto de arroz, por uno que sembró, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr el riesgo. Si yo no siembro una semilla, no voy a tener de vuelta esa semilla multiplicada. Y es lo que la Biblia dice, por ejemplo, con respecto al dar, a ser generoso, más primero con Dios, ¿cierto? Y bendecir al necesitado. Cuando tú corres el riesgo de sembrar una semilla, lo que la Biblia dice es que Dios te lo devolverá multiplicado. Amén. Pero hay gente que no corre ese riesgo y dice, no, si yo tengo acá 100 millones de pesos y doy 10, pues me van a quedar 90, ¿no? Y 10 millones, ¿cierto? Corre el riesgo, porque cuando tú corres esos riesgos, estás sembrando y consignando en el banco celestial. Ese banco nunca quiebra, nunca quiebra. Y cuando estés en angustia, como dice el Salmo capítulo 20, el Señor se acordará de tus ofrendas, se acordará de tu generosidad y abrirá las ventanas de los cielos y derramará sus bendiciones sobre ti. Pero hay que correr los riesgos. Amén. ¿Cuántos van a correr ese riesgo? Sí, hay que correr ese riesgo. Correr el riesgo a perder las migajas de un cónyuge maltratador y abusivo. Sí, puede que correr ese riesgo de verdad lo atraiga a ti. Enfréntalo y pon condiciones que restauren tu dignidad, que reciba ayuda para poder, sí, por ejemplo, una mujer manipuladora, controladora, porque hay hombres maltratados también, pero las mujeres son más maltratadas, ¿sí? Hombres abusivos, hombres que están maltratando, dándole migajitas ahí a la esposita, o mujeres dándole migajitas de cariño, y el cónyuge aferrado a esas migajitas. No, corre el riesgo. A veces hay que causar el conflicto para que las cosas mejoren. Amén. Pero la gente no, y en la iglesia antes, cuando pasaba eso, se le decía en muchas iglesias a la gente, no, siga ahí aguantando, siga aguantando. Pues si Dios te muestra y el Espíritu Santo te da esa claridad, es tú con Dios, pero si es falta de valentía, tienes que tomar la valentía para que las cosas mejoren en tu familia, en tu hogar, con tus hijos. Amén. Encontré que Michael Jordan dijo, puedo aceptar fallar, todo el mundo falla en alguna ocasión. Lo que no puedo aceptar es no intentarlo. Eso es inaceptable, que uno por miedo no intente las cosas. Fallar, todo el mundo falla. Pero sabes una cosa, y si uno falla corriendo un riesgo, aprende de eso. Y la próxima vez lo puede hacer mejor. El mayor riesgo que puedes tomar es no tomar ningún riesgo. Ese es el mayor riesgo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que entrega su vida por mí, hallará su vida de verdad. Entonces, ¿qué sucede? Tomar el riesgo de dejar esta vida acá, la comodidad de esta vida, para tomar la vida de Dios, ¿sí? Si yo no tomo ese riesgo,
Ese sí es el mayor riesgo, no tomar un riesgo. Amén. En Esther capítulo 4 verso 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. Una mujer valiente, Esther. Iban a destruir a todo el pueblo judío en Susa, en el imperio. Pero Esther está como reina y Dios había permitido que llegara allá. Y ahí tiene que tomar una decisión. Era contra la ley. No podía entrar la reina donde el rey estaba si el rey no la había mandado llamar. Así que si el rey se enojaba, le figuraba la reina. O que la mataran o que la destituyeran y él eligiera otra reina. ¿Sí? Pero había que hablar con el rey urgente, porque si no se hablaba con él, posiblemente el plan de Amán para destruir a todo el pueblo judío se llevaba a cabo. Y entonces Esther va y Mardoqueo la exhorta y Esther le dice: bueno, a ayunar, a orar y a buscar a Dios, pero voy a correr el riesgo, voy a entrar a hablar con el rey, y si tengo que morir, moriré. Eso es, hombres y mujeres valientes. ¿Qué riesgo tienes que correr por tu familia, por tus hijos, por Dios? ¿Qué riesgos tienes que correr por tu fe y para lograr, por tu negocio, por tus sueños, por lo que anhelas en la vida? ¿Sí? Cuando tomas riesgos debes saber que habrá momentos en los que tendrás éxito y momentos en los que no, pero no importa, porque del fracaso se aprende. Amén. Pedro caminó sobre las aguas, pero fue el único que corrió el riesgo de caminar sobre las aguas. Ningún otro le dijo: Señor, ¿puedo ir a ti caminando sobre las aguas? Solo Pedro lo hizo, y el Señor le dijo: pues ven. Y Pedro pudo caminar sobre las aguas. Tú vas a caminar sobre las aguas. Estoy hablando metafóricamente. Caminar sobre las aguas es esa situación difícil donde tienes que ir, pero que tienes que ser valiente para hacerlo. Hay cosas que no están muy claras en la Biblia, como por ejemplo qué carrera estudiar, qué pareja, qué cónyuge elegir como cónyuge, qué pareja. A veces no está claro, no dice: mira, hijo, escoge a Rosita, o hija, escoge a Juanito, ¿no? Apenas la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual, y hay unos parámetros, pero dentro de la iglesia hay mucha gente, ¿cierto? Entonces hay que orar y hay que correr los riesgos, ¿cierto? Para tomar, y si no, pues entonces se puede uno quedar soltero toda la vida, ¿sí? Para fundar Misión Rema había dudas. Yo oré durante varios años y supe que ese sentir era de Dios. Había dudas, ¿sabes por qué? Porque cuando yo fundé la iglesia y antes de fundar la iglesia, había personas que pensaban que lo que yo estaba haciendo estaba mal delante de Dios. Porque a veces cuando la gente es legalista o la gente tiene una mentalidad rígida, cree que es solo como ellos piensan y que no hay otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces hubo gente que me criticó, hubo gente que me dijo cosas, ¿sí? Hubo gente que tenía miedo y que tenía lástima por mí, que de pronto hoy que yo estaba haciendo, ¿sí? Pero yo sabía, porque yo venía orando durante años y corrí el riesgo de renunciar a un trabajo que tenía seguro, ¿sí? Y todos esos riesgos, ¿por qué? Porque uno tiene que correr riesgos. Mira, si yo no hubiera tomado el riesgo de renunciar al trabajo que tenía, seguro que no hubiéramos podido comprar esta propiedad, porque el trabajo simplemente no me daba tiempo para hacer todo lo que cuando tuvimos que enfrentar y comprar este lugar. Entonces hay que correr riesgos. Las personas que aceptan la ambigüedad y la incertidumbre y corren los riesgos, y saben que eso es parte del camino hacia el éxito y hacia lograr grandes cosas, esas personas tienen mayores probabilidades de lograr esas cosas grandes, ¿sí? Es ahí donde tenemos que ir. Y les recuerdo lo de el rey Asa que leí antes, al comienzo. El rey Asa es un hombre que confía en el Señor.
viene contra él un ejército de 1.000.000 de etíopes. Y él va y los enfrenta, confiando en Dios. Y su ejército era pequeñito, ni comparación a ese ejército tan grande, pero él confiaba en Dios, corre el riesgo, y Dios le dio la victoria, y venció a todo ese ejército tan grande, y recogió gran riqueza, abundancia de tesoro. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, porque fue un hombre de fe, confió en el Señor. Pero, ¿sabes qué pasó después con Asa? Después, años después, vino el rey de Israel, porque Asa es rey de Judá, y viene el rey de Israel, una nación. Israel se había apartado de Dios, y entonces vienen y atacan a Judá, y el rey, y ponen un sitio y para que nadie pudiera entrar ni salir. Y entonces lo que hace el rey Asa, no recordó toda esa victoria que Dios le dio contra un ejército muchísimo más grande, sino que mandó embajadores al rey de Siria para decirle, para pagarle. Tomó el oro y la riqueza y se la mandó y le dijo: vea, te doy toda esta riqueza, todo este oro, y sube con tu ejército y ayúdame para que el rey de Israel se aparte de mí. Y así lo hizo. Y bueno, Ben-Hadad, rey de Siria, viene y pelea, y el rey de Israel tiene que apartarse, pero Dios manda a un profeta y le dice al rey Asa: ¿por qué has hecho eso? Tú corriste el riesgo de enfrentar a 1.000.000 de etíopes, que eso sí era un ejército muy grande, y ahora sacas tus tesoros y de los tesoros de la casa de Jehová y las riquezas, y vas y te las das al rey de Siria para que venga cuando yo te hubiese librado del rey de Israel, y no solo del rey de Israel, sino que te hubiese dado también al rey de Siria, lo hubieras vencido. Y también dice la Biblia que después Ben-Hadad enfermó de los pies, el rey Asa enferma de los pies, y en lugar de buscar al Señor, dice que buscó a los médicos. O sea, no confió en el Señor. Eso es cuando uno, no quiere decir que en este caso sea malo buscar a los médicos, pero siempre un cristiano debe primero buscar a Dios. Amén. Buscar a Dios. Primero Dios, mi oración. Amén. Y Dios le hace esta exhortación al rey Asa. Entonces yo te digo hoy, ¿qué riesgo que tienes que correr? ¿Cuál es ese riesgo que tienes que correr? ¿Sí? ¿Cuál es esa valentía? Tal vez el riesgo más importante que tengas que tomar hoy es el riesgo de consagrar tu vida a Dios. Vas a arriesgar cosas, pero estás arriesgándolas por algo mayor. Ahora tenemos una semana de consagración ahorita, una semana de oración, de ayuno, de palabra, de oración. ¿Por qué no tomas esa decisión? Toma esa decisión y ven a buscar al Señor, a orar, a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar acá en las mañanas en ayuno, del 5 al 10 de febrero, ¿sí? Y en las noches acá, desde el martes hasta el viernes en la noche a las 7, recibiendo palabra. Hay que correr riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de decirle de pronto al desayunito no para ayunar. A veces uy, no, yo eso no. No, hay que ser valientes. Amén. Este es el año para consagrar nuestras vidas al Señor, para tomar decisiones claras con respecto a cosas importantes en nuestra vida. Amén. Esos son los riesgos más importantes, o sea, buenos, que uno debe tomar. Y hay varias, se me olvidaba, pero antes de terminar quiero compartirles unos tips sobre cómo podemos nosotros desarrollar esos riesgos, ¿sí? O sea, cómo podemos nosotros ir aumentando esa capacidad. Orar por una persona que está enferma, ore, no le dé miedo orar. Usted es un hijo de Dios, no le dé miedo orar por ese enfermo, y si es públicamente, no tenga miedo. Contar un sueño, un milagro, para que oren por eso, o sea, usted dice, yo estoy orando por eso, no te dé miedo. Ay, ¿qué tal que yo diga que estoy orando y después digan, ay, Dios no le contestó? No, eso es fe. Amén. Predicarle a un desconocido la palabra, dar el paso del matrimonio si vive en unión libre, dar el paso del bautismo, eso es riesgos que tenemos que tomar. Comprometerte en servir en la iglesia como voluntario, ingresar a la universidad, destacarte en un trabajo y solicitar un aumento, hacer una carta a alguien con quien no te hablas,
y pedir perdón y establecer un puente para la comunión con esa persona, dar un regalo a alguien que aprecias. Hay que correr esos riesgos, hay que vencer todos esos miedos, terminar un noviazgo nocivo, algo que no es bueno, no es saludable. Contar tu testimonio a tus compañeros de trabajo o de estudio, presentarte a concurso para aspirar a un empleo público, hablar en público por iniciativa si eres tímido, pero vas a decir no, voy a empezar a soltarme allí en el remanente o en mi grupo, ¿cierto? En mi trabajo, en la iglesia, ¿cierto? Tomar esos riesgos, ¿para qué? Para crecer, para mejorar. Esos pequeños riesgos te van a llevar a luego tomar mayores riesgos. Yo era una persona muy miedosa, tímida, por eso duré tanto tiempo soltero, ¿sí? Y tuve que tomar unos pequeños riesgos y en mi tiempo con Dios, hasta que fui aprendiendo, hasta que tomé mayores riesgos, ¿sí? Mayores riesgos. Entonces hay que entrenarse en ello. Si mantienes tus prioridades y tomas los riesgos necesarios para conquistar lo que Dios tiene reservado para ti, aunque lo que pierdas o dejes atrás te duela. Si tomas las decisiones valientes, si eliges lo que en el fondo quieres, no lo que la gente dice, lo que tú en oración sabes que quieres, ¿cierto? Entonces, como David conquistó a Goliat, venció a Goliat, lo derrotó, tú derrotarás a tu Goliat. Como Esther salvó a tu pueblo, a su pueblo, tú salvarás a tu familia, salvarás a tus hijos valientemente, ¿cierto? Como hicieron estos hombres y mujeres de Dios valientes, tú lo vas a lograr. Los que reciban esta palabra digan amén y póngase de pie y déle ese aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Levanta tus manos, adora al Señor, dile: Señor, gracias Padre. Dile: Señor, yo quiero ser esa persona valiente, Señor. Adora al Señor, dile: Señor, ayúdame a tomar los riesgos y a ser valiente, Padre, en lo que tengo que hacer, Señor. Levanta tus manos, dile: Señor, líbrame de ser cobarde, líbrame de estar lleno de miedo, Señor. Líbrame de estar lleno de miedo, Señor, ante lo que pueda decir la gente o a desagradar a la gente. Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer valiente. Habla con Dios esta mañana.